Antes de ir a esta entrevista, ya que ya hemos definido quién, la hora y el tema, yo tenía que pensar sobre este tema que voy a hacer la entrevista, bueno, la plática más que entrevista. ¿Qué aspectos me interesa conocer? Entonces yo escribía algunas preguntitas, no propiamente para llevarla y leérselo, porque se dio en la mayoría de los casos que la entrevista no era entrevista, no, que era plática, era diálogo, era charla. O sea, de repente solamente le hacías comentario del tema y te empezaban a platicar y te decían sus experiencias y comentaban. Pero también muchas veces sucedía que entre la plática que ellos hacían no aparecía ese aspecto que te interesaba en particular, saber indagar sobre cierto aspecto de esa práctica cultural. Pero era un momento como para ir metiendo esas preguntas así como comentario, tampoco que saques tu lista de preguntas, ¿no? Oye, ¿y aquí y qué pasó aquí? El momento exactamente. Entonces yo tenía ese cuidado de pensar, bueno, qué cosas y de qué manera se lo voy a preguntar. ¿Sí? Y además tenía yo que estructurar la pregunta en maya. Porque también un detalle, como comentaban por aquí, es que yo con todos, sin excepción, hablé en lengua maya. Y lo que pude notar es que eso de entrada hacía que la gente te tenga confianza, te ganabas a la persona, y es que se identificaba contigo porque compartías eso en común. No te veía como una persona ajena, como alguien que fuera a investigar para vender la cultura o lo que le fueras a comentar. Y eso fue un detalle también que yo manejé siempre con todas las personas que entrevisté. Y otra cosa que se dio también era que durante las entrevistas nunca entraba yo directamente al tema. Siempre era una plática así como interesándome yo en su vida cotidiana. Si era una persona que trabaja en el campo, digo, Jorge dice que sí. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo va la milpa? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿En qué momento están de la como comentario? ¿Y cómo está el clima? ¿Y cómo ve esto? ¿Y qué ha pasado por esto? Si era una señora, en el caso del torteo, pues preguntaba cosas cotidianas de su entorno, de su vida. Y ya que la plática había avanzado en ese sentido, ya que había un ambiente más relajado, más de confianza, yo entonces en ese momento le hacía el comentario de que mi interés en particular era platicar sobre cierto tema. Yo quería que me comente. Y también tenía el cuidado de decirles para qué era eso, para qué me iba a servir, de qué manera lo iba a utilizar. Sentía yo que era un acto de honradez, que ellos tuvieran la certeza de que lo que yo les estoy preguntando me va a servir para algo. Y siempre decía yo, es con fines educativos, queremos que lo que ustedes hacen, lo que ustedes saben, se retome en las escuelas. Primero, como un acto de sinceridad en cuanto a qué me va a servir, y por otro lado también es que se sintieran valorados en el sentido que lo que ellos saben, aún siendo gente común, tienen conocimientos que son de gran valor, son de gran valía, y que en muchos casos se está perdiendo. Cosas que ellos saben que se hacen, que saben hacer, pero que actualmente las generaciones nuevas no lo están haciendo. Entonces era así como que darle a ellos esa importancia en cuanto a que lo que saben vale mucho, y ustedes son la fuente de eso que hay que retomar. Entonces yo también les hacía ese comentario. Bueno, ya que comenzaba la plática, siempre era un tono así relajado. En algunos casos tuve que acudir al lugar de los hechos, al lugar donde se hacía el trabajo. Por ejemplo, en un caso hice entrevistas sobre el trabajo de la milpa, porque era un tema que también yo tuve que trabajar. Y yo le pregunté a un campesino que yo conocía, que si podía acompañarlo a su milpa, que me dijera a qué hora podíamos ir. Y él muy amablemente me dijo inclusive que podíamos ir fuera de su horario habitual, un poquito así como que adaptándose a la hora que yo podía. Yo le decía, dígame a qué hora va usted, y vamos, no, dice, en la tarde si puedes, me decía, vamos y platicamos ahí. Y fue lo que hice, acompañé a esa persona en la milpa, y en el campo la plática la desarrollamos entre los elotes, entre el trabajo que hacía cotidianamente, se dio la plática.